tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy grande para todo el equipo y contento de estar con ustedes la última semana del año. El último lunes del año. Cuestan los lunes excepto este. Exactamente. Alberto, ¿qué significa alcanzar o qué significa para nuestro país esto de poder contar con un consenso fiscal? Hay muchas lecturas posibles para hacer, ¿no? De cara a la cuestión vinculada al Fondo Monetario Internacional, mostrar de alguna manera un acuerdo, que obviamente es un acuerdo económico, fiscal, pero también es un acuerdo político, donde confluyen casi todos los gobernadores, salvo el caso de Cava, que además tiene un argumento muy contundente para no firmar, que tiene que ver con la renuncia a un juicio que está pendiente, a un reclamo judicial que está en proceso y que era parte de las reglas de juego para firmar este consenso, renunciar a cualquier otro reclamo, como suele pasar en este tipo de acuerdos nacionales. Es, de cara al Fondo Monetario Internacional, un beneficio bastante interesante para mostrar al país de alguna manera unificado. Pero claro, abre una puerta gigantesca a cuestiones que generan mucha incertidumbre, porque se mete con dos impuestos que son muy controversiales, el de ingresos brutos y el de sellos, que son potestades provinciales y que a partir de este consenso fiscal, recordemos que el que estaba vigente, el pacto fiscal que se había firmado en tiempos de Mauricio Macri en el 2017, corría, digamos, hasta el 2021, pero cuando entraba el 2022 habilitaba algunas actividades industriales, sobre todo a convertirlas en exentas. Este consenso fiscal evita que eso suceda, interrumpe esa secuencia y hay muchos sectores que obviamente van a estar muy enojados con esta decisión, porque un impuesto que estaba por desaparecer, para ellos aparece nuevamente en escena, se conserva e inclusive este consenso fiscal le abre la puerta a muchas provincias a generar aumentos impositivos que harán potestad de cada gobernador. Hoy ya anunciaron varios gobernadores que ellos no van a hacer uso de esa posibilidad de aumentar ingresos brutos en su provincia, otros no han dicho nada al respecto, y eso por supuesto genera una cuota de incertidumbre a la actividad económica, sobre todo en un impuesto como el de ingresos brutos, que es tan criticado, tan controversial, porque finalmente se traslada a precios, ¿no? Porque finalmente esto repercute en el bolsillo de la gente y funciona como una especie de pasamano entre el gobierno provincial que recauda este impuesto y el consumidor final, que es el que finalmente lo paga a través del precio. Es uno de los peores impuestos que tiene la Argentina, el de ingresos brutos, y algunas provincias particularmente lo tienen con niveles bastante elevados. Si bien este consenso establece un tope, también es cierto que muchas provincias están por debajo de ese tope y que quedarían habilitadas a hacer uso de esta posibilidad. Alberto, en caso de que este pacto fiscal que se dio en el día de hoy entre todas las provincias, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se hubiese dado, ¿se hubiese complicado la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Está tan ligado uno a otro? Y es probable que si no hubiera habido un acuerdo como no es necesariamente con estos ingredientes, ¿no? Probablemente con un consenso fiscal, independientemente de los contenidos, se hubiera podido mostrar una señal de unificación ante el Fondo Monetario Internacional. También es cierto que el Fondo Monetario Internacional es bastante amigo de que se nivelen las cuentas y considerando que los gobiernos no tienen una tendencia a disminuir el gasto, muchas de las provincias van a ver con beneplácito esta posibilidad de aumentar impuestos locales para de alguna manera nivelar sus ecuaciones, cosa que el Fondo Monetario Internacional no ve tan mal cuando se trata de equilibrio, pero claro, eso impacta en la economía real, impacta en la vida de la gente. Por dar algunos pocos ejemplos, el crédito va a ser un poco más caro, obviamente aquellas provincias que decían incrementar sus ingresos brutos van a repercutir fuertemente en el precio local de las mercancías, porque lo que hace un comerciante cualquiera es ese aumento de impuestos lo traslada al precio y lo termina pagando finalmente el cliente, no el empresario como mucha gente cree, sino que este tipo de impuestos finalmente los paga la sociedad, los pagan los individuos. Y en el caso de algunas industrias, como el caso de la industria manufacturera, que tenía de alguna manera un alivio, si continuaba el pacto fiscal vigente del 2017, se van a encontrar con que ahora, bueno, se suspende esa circunstancia y continúan pagando las alícuotas que venían pagando hasta aquí. Habrá que ver cómo se instrumenta esto en cada provincia. La buena noticia, en todo caso, para analizar, es cómo van a reaccionar los gobernadores. Algunos ya se han manifestado con mucha claridad hoy respecto a que no van a hacer uso de esta potestad, pero algunos otros no han dicho nada y creo que será tarea de las próximas jornadas empezar a averiguar qué piensa hacer cada gobernador en su distrito local
respecto a estos impuestos, sobre todo aquellos que tienen margen todavía para aumentar ingresos brutos o para poner sellos, cosa que también muchas provincias no tienen y algunas otras la tienen con alícuotas bajas. Habrá que ver cómo funciona eso. Hay que recordar que la presión fiscal en Argentina es muy elevada, que en muchos casos estamos hablando de impuestos que podrían recaer sobre las mismas bases imponibles que ya existen, y eso por supuesto genera mucha angustia en los sectores vinculados a la actividad económica. Medina Méndez, Rodríguez Larreta, quien fue el único que no ha apoyado, no ha firmado, se expresó ya claramente y dijo que no avala de ninguna manera el aumento de impuestos ni la creación de nuevos impuestos. Ahora, es el único de la oposición que se ha manifestado justamente así, tan abiertamente. ¿Hay una lectura política también detrás de esto? Yo creo que más que una lectura política, creo que en el caso de la ciudad de Buenos Aires no tenían muchas alternativas. Tienen, como ustedes saben, un pleito, un conflicto judicial por aquella cuestión vinculada a la coparticipación federal, ese conflicto que enfrentó tanto el presidente de la Nación como el jefe de gobierno de la ciudad en el año 2020, cuando se produjo ese cambio en las reglas de juego respecto a la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ese conflicto judicial, bueno, la posibilidad de firmar un consenso fiscal como este significaba, independientemente del acuerdo o no, que había que renunciar a esa demanda. Y eso es lo que me parece que la ciudad de Buenos Aires no está dispuesta, porque claramente se tratan de recursos muy importantes y tal vez tengan la expectativa de ganar ese pleito judicial o eventualmente de negociar un acuerdo. El dato de color y relevante, me parece, en este tema, muy relevante, es que muchos gobernadores de la oposición al gobierno nacional estuvieron dispuestos a firmar, y al mismo tiempo de que firmaron, dijeron abiertamente que ellos no van a hacer uso de esa opción. Después habrá que ver si con la potestad habilitada lo hacen o no. Eso ya queda dentro del margen de maniobra de cada gobierno provincial. Habrá que ver si cumplen la palabra, si no lo hacen, o si eventualmente más adelante tienen la posibilidad de hacer uso de esa alternativa. Por ahora, en lo discursivo, digamos que oposición y oficialismo, salvo la ciudad de Buenos Aires, caminaron juntos este recorrido, pero creo honestamente que muchos sectores económicos en las próximas horas van a salir, algunos ya lo han hecho, particularmente los sectores industriales, enojándose con esta decisión, porque básicamente esto es una señal de que podría haber aumentos de impuestos provinciales en las 23 de las 24 jurisdicciones, y eso, por cierto, es una alarma en tiempos tan complicados como estos. Alberto, la última, y agradeciéndote mucho por tu tiempo en Noticiero 9 Central. Vamos a seguir en el ámbito político, ¿no? En la lectura política acerca de este consenso fiscal. ¿Cuánto vale políticamente para el gobierno este consenso firmado en el día de hoy? Es un gesto hacia el Fondo Monetario Internacional, me parece que es un primer gesto de mostrar cierto liderazgo, cierta cuota de iniciativa política. En segundo lugar, por supuesto, es una pieza, un eslabón, habrá que ver cómo siguen el resto de la lectura. Me parece que el gobierno de alguna manera intenta retomar la iniciativa, y creo que este consenso fiscal es, de alguna forma, una primera señal en esa dirección. Si eso alcanza o no, lo veremos en los próximos días, porque lo que está en juego aquí es la confianza, y en ese contexto la construcción de confianza es bastante más compleja que la firma de un convenio como este.